Saludos estudiantes de séptimo grado, siguiendo con la unidad de números racionales, vamos a continuar con la parte de ubicación en la recta real. Recordándole que todo número racional es aquel número que se puede expresar como una fracción que contiene numerador y denominador. A la vez, los números racionales, o sea, los números fraccionarios, los podemos expresar como un decimal. Digamos, si tenemos un medio, lo puedo expresar como 0.5. Su valor no cambia, sino que cambia su forma de escribir o su notación. Recuerden que los decimales se clasifican en decimales periódicos mixtos, decimales periódicos puros y los decimales exactos. En la recta real está formada por números positivos y números negativos. Tenemos el número 0 que me divide tanto al número positivo como al número negativo. A la derecha del 0 tenemos positivo, a la izquierda del 0 tenemos número negativo. Recordemos que los números son infinitos, por tanto, a la derecha vamos a tener los positivos hasta llegar al infinito. A la izquierda vamos a tener todos los negativos, empezando desde menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos el infinito. Pero también tenemos que tener en cuenta que estos son números enteros. Y dentro de estos números enteros hay números decimales. Si yo tengo del 0 al 1, y este del 0 a 1 lo parto en 10 partes iguales, entonces ya no me va a quedar como 1, sino que me queda como una representación de 0.1 y 0.2. Luego, si yo quiero todavía hacer más pequeña esa parte y tomar un número más exacto de un decimal, entonces puedo decir que hay una parte desde 0.1 hasta 0.2. Y esta parte también yo la puedo partir en 10 partes iguales. Partiéndola en 10 partes iguales, donde este punto va a representar el 0.01, el siguiente punto 0.02. Si yo quisiera retomar algo más exacto, entonces también este 0.01 y este 0.02 yo lo puedo partir otra vez en 10 partes iguales. Pero esto lo voy a determinar de acuerdo al denominador que me den. Si yo tengo un medio, entonces significa que voy a partirlo en 2 partes iguales. Si tengo un tercio, en 3 partes iguales. Si tengo un octavo, en 8 partes iguales. En este caso estamos suponiendo que tenemos una décima, entonces lo vamos a partir en 10 partes iguales. A la conclusión que queremos llegar es que dentro de la recta real, tanto desde el 0 hasta el infinito, tenemos infinidad de números. Tenemos del 0 al 1, hay infinitos números. Del 0.1 al 0.2, hay infinitos números. Del 0.01 al 0.02, también hay infinitos números decimales. Continuando con esto, ya sabemos que a la derecha están positivos, a la izquierda están negativos. Tenemos en la página 96 tenemos una serie de ejercicios, retomamos solamente 2. Tenemos el ejercicio 1. Es completar los espacios en blanco o el cuadro que aparece en cada una de las gráficas. Tenemos en la gráfica el menos 1 y el 0. Pero dentro de este menos 1 y 0 tenemos menos 5 octavos. Esto significa que el 8 me indica en cuántas partes dividimos. Desde menos 1 hasta 0 lo dividimos en 8 partes iguales. El numerador me indica qué parte de esas 8 yo estoy tomando. En este caso tenemos el menos 5 octavos. Significa que yo tomé 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como está a la izquierda del 0, el 5 sería negativo y queda como menos 5 octavos. Iniciemos con el primer cuadro. Si tenemos 0, tengo una parte. Entonces sería 1 de 8 partes iguales. Pero, como está a la izquierda, negativo. Luego tenemos 2 de 8 partes iguales. Está a la izquierda, negativo. 3 de 8 partes iguales, a la izquierda, negativo. 4 de 8 partes iguales, negativo. Y llegamos al término que nos dan, que es 5 de 8 partes iguales. Continuando hacia la izquierda tenemos el 6 de 8 partes iguales. Luego 7 de 8 partes
iguales. Y concluimos con el menos 1, que es lo mismo a tener 8 de 8 partes iguales. Negativo porque está a la izquierda del 0. Y 8 entre 8 sería 1 y el signo negativo. Entonces el mismo menos 1. Y ahí tenemos completado. Vamos al punto 2. En el punto 2 tenemos el número 3, 8 medios, el número 5 y el número 7. Esto significa que esto está a la derecha del 0, entonces es positivo. Si tomamos como referencia que aquí tenemos 8 medios, yo puedo dividir 8 entre 2. 8 entre 2 sería 4. Entonces ya tenemos valores de 3, 4, 5 y 7. Dentro de esos valores de 3 y 4, ya no lo tomo como 8 medios, al centro necesito saber qué valor tengo. Si tengo 3 y tengo 4, entonces el valor intermedio de ellos sería 3.5. Y ese 3.5 yo lo puedo convertir a fracción, desapareciendo el decimal 35. Pero lo voy a dividir entre 1 y agregar tanto ceros como números decimales tenga. Como tengo un decimal, le agrego un 0. Simplifico. Los dos tienen quinta. Quinta de 35 sería 7. Quinta sería 2. Entonces este primer valor sería 7 medios. Lo ubico dentro del cuadro. 7 medios. Luego tengo el 8 medios que equivale a 4. Un número entre este término está al centro de 4 y 5. Entonces sería 4.5. Igual, aplicamos el mismo proceso. Desaparecemos el punto decimal y lo dividimos entre 1 y agregamos ceros como tantos decimales tenga, que en este caso es 1, sería 10. Quinta sería 9 y quinta sería 2. Entonces mi número fraccionario sería 9 medios. Luego tenemos el 5, pero tenemos 3 cuadros seguidos. Si tengo el 5 al centro del 5 y el 7, tengo un valor. Si vamos de punto en punto en 5, entonces tenemos 5 al 7, aquí sería el número 6. Luego, del 5 al 6 tenemos otro valor al centro que necesitamos conocer. En este caso sería el 5.5. Y 5.5 aplicamos el mismo procedimiento, 55 entre 10, quinta sería 11 y quinta sería 2. Entonces esto me queda como 11 medios. Luego, entre el 6 y el 7, igual, tengo 6.5. 6.5 lo paso a fracción, sería 65 sobre 10, aplicando el mismo proceso de los 3 anteriores. Quinta de esto sería 13 y quinta sería 2. Entonces, este valor me va a quedar 13 medios. 13 medios, que es lo mismo a tener 6.5. Y así completamos toda la parte del ejercicio 2 de la página 96. Continuando con ese ejercicio, tenemos el punto A. Tenemos la gráfica A, B, C, D, E, F. Estos son puntos en una recta real. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, el punto F. Yo quiero conocer el punto A. ¿Qué fracción representa mi punto A? Entonces vamos a evaluar. Observemos la recta real. Tenemos el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, si tomamos el punto A está entre menos 3 y menos 2. Entonces, si el valor intermedio entre menos 3 y menos 2 sería menos 2.5, que sería el valor intermedio. Aplicando el mismo algoritmo o los mismos pasos para convertirlo a una fracción, sería menos 25 sobre 10. Quinta de esto sería 5, quinta de esto sería 2, entonces me quedaría menos 5 medios. Entonces la parte de arriba del numerador sería menos 5
En la parte de abajo sería 2 y me quedaría el menos 5 medio. Si yo lo que quiero conocer es el punto C, digamos que quiero conocer C. ¿Qué fracción representa el punto C? Si nos fijamos, el punto C está entre menos 1 y 6, pero tenemos una parte centro, que esto representa la mitad de menos 1 y 0, que sería 0.5. Pero, como el punto C está entre la mitad de 0.5 y 0, entonces mi punto C sería lo mismo a tener 0.25, pero en este caso sería negativo porque está a la izquierda del 0. Siguiendo el procedimiento, cambiamos esto. Recuerden que el 0 en la parte derecha, si desaparecemos el decimal, no se escribe y entonces me quedaría 25 entre ¿cuántos decimales tengo? Recuerden la regla. Si teníamos que era un decimal, escribíamos un 0. Pero en este caso son dos decimales, entonces escribimos 2 ceros. Sería entre 100 y pasamos su signo negativo que tenemos. Quinta de 25, 5. Quinta de 100, 20. Todavía siguen teniendo quinta. Quinta sería 1 y quinta sería 4. Ahí ya no podemos simplificar. Entonces, en la parte de arriba sería 1, en la parte de abajo sería 4. Pero como está a la izquierda del 0, entonces es negativo y este me queda en menos un cuarto. Ahora tenemos la ubicación en la recta real. Si queremos ubicar en la recta real, lo primero que tenemos que ver es si tiene partes enteras o si simplemente es un número fraccionario, no es mí. En este caso, el denominador me va a indicar en cuántas partes yo voy a dividir, ya sea entre 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. En este caso tengo de 1 a 6. Significa que el valor que me va a dar primero es positivo, está a la derecha del 0. Ubico el 0 y ubico el 1, porque está a la derecha. Sería de 0 a 1. Como el denominador es 6, entonces me indica que de 0 a 1 yo lo voy a dividir en 6 partes iguales. Entonces lo divido en 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes iguales. Pero como me está diciendo un sexto, entonces yo voy a empezar a contar del 0 hacia mi derecha. Como solamente voy a tomar uno, entonces el primer punto que marqué, ese representa a mi un sexto. Y ahí tengo ubicado el un sexto. En esta parte tenemos que evaluar el signo. Si está positivo ya sabemos que vamos a escribir el 0 y va a la derecha. Si está negativo voy a escribir el 0 y va a la izquierda. En el caso de 3 enteros, 5 sextos, es un número mixto. El número mixto consta de una parte entera, de un numerador y de un denominador. Primero me ubico en la parte entera, 3. Si ubicamos en la parte 3, es positivo, tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 3, que sería mi parte entera. Luego, 5 sextos, esto equivale a 0.1 y algo. Entonces tenemos, si me ubico del 3 y le sumamos ese 0 punto y un decimal que me va a dar, yo le puedo agregar hacia la derecha. Pero tomamos solamente el número fraccionario. Significa que, como del 3 va a la derecha, va a llegar al número 4. Entonces retomamos. Si abajo tengo un denominador 6, significa que de 3 a 4 yo lo voy a partir en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Quedándome las 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero el numerador me indica que es 5. Significa que si yo dividí de 3 a 4 en 6 partes iguales, pero mi numerador me dice que tome 5, entonces yo empiezo a contar siempre a la derecha. Tomo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este punto representa a mí 3 enteros, 5 sextos. Igual,
Para ubicar todo número en la recta real, ya saben que partimos de si es positivo, si es negativo. El denominador me va a indicar en cuántas partes yo voy a dividir, ya sea entre 0,1, 0,2, 0,3. En este caso teníamos de 3 hasta 4 por el 5, 6. Tenemos ahora, esto todo lo tienen en la página 96. Luego tenemos, en la página 98 tenemos el orden de los números racionales. Cuando hablamos de orden, hablamos de posiciones. ¿Cuál es mayor que otro? Recuerden que los números negativos, el que está más cerca del 0 es mayor. En los números positivos, el que está más lejos del 0 es mayor. O decirlo de otra forma, todo número a la derecha de otro número es mayor. Pero en el caso de la fracción, si nos dan a comparar el orden de dos números fraccionarios, entonces necesitamos primero conocer cómo definimos el orden. El orden lo definimos con dos signos de relación. Tenemos el signo de relación menor que y el signo de relación mayor que. Para simbolizar el orden, uno de esos signos yo lo voy a ubicar en esta parte de aquí. Pero ¿cómo voy a saber cuál es mayor que otro? Entonces, escribimos como una igualdad. Menos 5 sobre 6 igual a menos 11 sobre 13. Y multiplico en cruz. Menos 5 por el 13 y multiplico el 6 por el menos 11. Ahora nos ubicamos. Menos por más es menos. 5 por 13, 65. Luego, más por menos, menos. 6 por 11, 66. Entonces tenemos que son diferentes los valores. Pero, tengo menos 65 y menos 66. Como los dos son negativos, aplico la regla de que el que esté más cerca del 0 es mayor. En este caso, el menos 65 y el menos 66. Si ubicamos una recta real, el 0, aquí quedaría ubicado el menos 65 y aquí quedaría ubicado el menos 66. Significa que el menos 65 está más cerca del 0. Si está más cerca del 0 y está en esta posición, a la izquierda, digamos, de este diferente, entonces mi fracción mayor es la que está a la izquierda. En este caso, entonces, decimos que menos 5 sextos es mayor que menos 11 sobre 3. Ahí tenemos el primer ejemplo. Si seguimos la misma regla para el segundo ejemplo, entonces voy a multiplicar en cruz. Si multiplico en cruz el numerador por este denominador, entonces me quedaría menos 9 por el 8. Y este 11 por el menos 6. 11 por menos 6. En este caso, 9 por 8, 72. Menos por más, menos. 11 por 6, 66. Más por menos, menos. En este caso igual, los dos son negativos. ¿Cuál está más cerca del 0? Recuerden que el valor que esté más cerca del 0 se considera mayor. En este caso, menos 72 y menos 66. El que está más cerca del 0 es el menos 66. Y ese está a la derecha de el diferente que tenemos. Si está a la derecha, significa que mi fracción que está a la derecha del cuadro representa que es mayor. En este caso, menos 9 sobre 11 es menor que menos 6 octavos. Concluyendo con esto, cada que vayamos a conocer el orden, pues la posición de los números racionales, vamos a multiplicar siempre en cruz el numerador con el denominador con el numerador, recordando siempre la regla. Si son positivos, el que está más alejado del 0 es mayor. Si es negativo, el que esté más cerca del 0 es mayor. Espero les haya servido este video para que culminen la actividad de la página 96, igual la actividad de la página 98. Muchas gracias, pasen.